algunos decidieron no presentarse. Pero ¿qué tienen en común todos estos funcionarios? Que todos le mintieron a las diferentes instituciones que debían velar porque los funcionarios no tuviesen un enriquecimiento ilícito en su patrimonio. Pasamos tardes completas estudiando los movimientos bancarios de cada uno de ellos y logramos descubrir ciertas conductas, como todos los meses recibían remesas o depósitos bancarios de hasta $10,000 todos los meses. Y ante esto me surgen algunos comentarios que quisiera dejar en la comisión. Quiero hacer uso de algunos datos para poder cimentar mi comentario, presidente. Para el año en el que el señor Félix Cristiani asume la presidencia de la República, veníamos de años de guerra. El Salvador solamente debía $2,000 millones como deuda externa. 30 años después, cuando finaliza el mandato del exguerrillero Salvador Sánchez Serén, El Salvador ya debía $20,000 millones. 10 veces más. ¿Y qué pasó con ese dinero? Aquí podemos ver cómo ese dinero fue a parar a los bolsillos de estos funcionarios corruptos. Dinero que debió utilizarse en seguridad, dinero que debió utilizarse para reconstruir escuelas, hospitales, carreteras, puentes, en llevarle agua a los salvadoreños. Y eso es lo más indignante de toda esa investigación, que pudimos ver cómo, a través de diferentes conductas, todos estos gobiernos, tanto de Arena como el FMLN, confabularon, se traspasaban un mecanismo de corrupción los unos a los otros, como que fueran grandes amigos, se contaban cómo hacerle trampa al pueblo salvadoreño y salirse con la suya. Gracias a Dios, la bancada de Nuevas Ideas, a través de una votación histórica, logró que los delitos por corrupción no prescriban. Y nos vamos a encargar de que todos estos mañosos le devuelvan hasta el último centavo a los salvadoreños. Este dinero servía no solo para corromper al Estado en su totalidad, sino también para comprar gobernabilidad. La compra de gobernabilidad era una práctica que desarrollaron los gobiernos de Arena y del FMLN, contrario a todo ejercicio democrático. Mientras ellos recibían sobresueldos de $10,000 en efectivo mes a mes, a los salvadoreños les tocaba llorar la pérdida de un familiar a manos de las pandillas. 120,000 salvadoreños perdieron la vida en los gobiernos de Arena y el FMLN, mientras ellos, al final de cada mes, le ponían la mano al secretario de la presidencia para que les pusiera $10,000 en efectivo. Pero al pueblo salvadoreño sí había que ponerle impuestos para la seguridad. Seguridad que nunca llegó. Aquí pudimos ver lo cínico de toda la clase política que nos gobernó por 30 años. Ahí tuvimos a una exministra de Educación que mientras le mostrábamos cómo estaba el sistema de educación, solo miraba al cielo diciendo: ¿qué va a pasar con nosotros? Sí, es que mientras ellos recibían sobresueldo, las escuelas se caían en pedazos. Algo también que logramos descubrir acá es que circuló muchísimo dinero de los salvadoreños en los acuerdos de paz. Dinero para comprar la paz. Los areneros le dieron dinero a los del frente para pagar la paz. ¿De cuál paz estamos hablando? Si la entrada al poder político del FMLN no trajo paz a los salvadoreños, trajo buena vida a esos corruptos, mas no tranquilidad a los salvadoreños. Pero hoy la historia les ha hecho pagar y están por desaparecer. Me llena de orgullo, presidente, haber formado parte de esta comisión histórica
que a mis 29 años me enfrentara al capo de la mafia, Cristiani, que me enfrentara a Tony Saca, corruptazo, que me enfrentara a Rodrigo Ávila y a otros funcionarios que frente al pueblo salvadoreño se dan baños de pureza. Pero aquí, con datos en mano, les pudimos decir a la cara y comprobarlo. Y no solo eso, presentar avisos a la Fiscalía para que de oficio iniciara las investigaciones correspondientes. Confío que el sistema de justicia le llevará justicia a los salvadoreños y lograremos que estos corruptos no solo paguen penalmente, sino que también devuelvan lo robado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y todos aquellos que están muy atentos a esta comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de los gobiernos anteriores del FMLN y Arena. Bueno, para mí esta vez es importante hacer mención, antes de entrar ya en análisis, es que cuáles son las características que tiene una comisión especial y hasta dónde legalmente tenemos atribuciones nosotros como órgano legislativo el poder llegar a esas investigaciones. Lo primero quiero hacer mención que el monopolio de la acción penal, es decir, que los únicos que pueden perseguir penalmente en este país a cualquier persona, cualquier sujeto, es la Fiscalía General de la República. En ese sentido, nosotros nos es imposible saltar esa barrera. Lo que esta comisión ha hecho entonces ha sido, primeramente, es hacer una investigación que la ley nos permite hacer, pero no con el objeto de determinar si se cometió o no se cometió un hecho delictivo. Evidentemente, con lo que hemos logrado determinar, hemos observado que se cumplen todos los requisitos para que se cometieran hechos delictivos. Pero será Fiscalía quien en su momento tomó ya decisión. Y uno de los primeros que tomó decisión fue con el expresidente Cristiani, el que ha sido perseguido por corrupción. Y nosotros nos sentimos contentos porque de este seno, de esta comisión, nace una investigación para que Fiscalía reinicie esta investigación y dé un cumplimiento a esta investigación. El tema de la corrupción no viene de ahora. El tema de la corrupción en este país se había enquistado por años, por décadas. Tanto fue así que este mecanismo fue traspasado de un gobierno, y lo hemos podido determinar, al siguiente gobierno, el gobierno de Calderón Sol, al siguiente gobierno de Flores, al siguiente gobierno de Saca. Y por palabra de ellos se estableció, ojo, por palabra de ellos se estableció en esta comisión que se había entregado sobresueldos a diferentes funcionarios. No se está inventando absolutamente nada, se está diciendo que ellos dijeron de manera clara que habían entregado ese sobresueldo, pero no de manera legal. Los sobresueldos, si bien cierto, en ciertas normativas se habla sobre ese término, pero no como ellos lo estaban haciendo. No es así como ellos lo estaban generando, donde ellos les daban el dinero en efectivo, no los podían meter a cuentas bancarias, estaban cayendo incluso en otra tipificación de un delito. Nosotros nos sentimos contentos porque no venimos solamente a hablar de los casos de corrupción, sino que con los dos avisos que se presentaron en Fiscalía en su momento, hace un poco más, ya casi de un año y fracción, se han iniciado investigaciones y estamos claros que será Fiscalía quien va a llevar esto a las instancias correspondientes. Ya algunos de estos casos ya están. Por lo tanto, presidente, es importante hacer mención que esta comisión tuvo sus frutos. Y fueron frutos muy claros, muy palpables que la población puede. No fue, como dicen algunos, un show, un momento, sino que fueron frutos palpables que dieron inicio a una persecución de todos aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en su momento. Así que, como bien lo decía también el colega que me antecedió, hoy se escucha fácil, como cuando hablamos de las pandillas.
Es decir, hemos logrado bajar los índices de homicidio. Pero cuando nosotros dimos el voto para el régimen de excepción, nuestra familia vivía en lugares que también estaban llenos de pandilleros. El riesgo que nosotros teníamos era muy difícil. Y cuando nosotros nos enfrentamos en esta mesa a una persona que tenía tanto poder económico y poder político, fuimos nosotros valientes. Pero eso lo traspasa la valentía que genera el presidente Nayib Bukele. La valentía como el temor se traspasan. Y la valentía que el presidente ha tenido en denunciar todos los actos de corrupción, también nosotros lo hemos retomado esa valentía y por eso hemos hecho un trabajo en esta comisión. Me siento altamente agradecido con Dios por permitirme estar en esta parte de la historia. Y como hace un par de días lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa, que me conmovió, lo decía con unas palabras que me llamó mucho la atención. En el día a día que pasa, en el trabajo que hacemos en la delegación, se nos va como olvidando la trascendencia histórica que tiene en el país, lo que estamos haciendo, lo que estamos generando. Esta bancada ha hecho mucho y va a seguir haciendo en bien de los salvadoreños, y en este momento denunciamos a la corrupción con estos mecanismos nefastos que utilizaron de corrupción y sobresueldos. Así que yo también, como lo decía el compañero que me antecedió, me siento honrado, un privilegio que Dios nos ha permitido estar aquí, y también sabemos que esto es gracias al trabajo articulado que hemos tenido todos para buscar darle respuesta al llamado de la población que era en el tema de corrupción. Así que me siento contento, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se ha establecido dentro del dictamen, y que esto, pues, si Dios así lo permite, pase a Fiscalía para que siga las investigaciones correspondientes en su momento. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes al pueblo salvadoreño. Qué diferente fuera nuestro país si jamás se hubiera tocado el dinero de los salvadoreños. Y qué diferente fuera nuestro país si hubieran tenido una asamblea que velara por los intereses del pueblo salvadoreño años atrás. La tarea, sin duda, no fue fácil, pero la asumimos con mucha valentía. Creo que más que hablar de un mecanismo de corrupción, estábamos hablando de las afectaciones que provocó ese mecanismo de corrupción en la vida de los salvadoreños. Y es que gracias a esta desmedida corrupción, ¿cuántos hospitales no se quedaron sin los insumos necesarios? E incluso dentro de esta comisión desfilaron personas a las cuales se le pagaron maestrías con los fondos de los salvadoreños. Esas personas que pagaban holgadamente más de 8,000 mensuales en maestrías en otros países, mientras los hijos de los salvadoreños no tenían acceso a la educación, y cuando tenían a un pandillero que estaba vigilándolos para matarlos, para extorsionarlos e incluso para agredir sexualmente a sus hijas. Creo yo que el país y muchísimos de nosotros creíamos que no teníamos una nueva oportunidad. El mecanismo de los sobresueldos fue un mecanismo heredado y perfeccionado, pero detenido hasta que llegó esta Asamblea Legislativa y hasta que llegó el presidente Nayib Bukele al país. Heredado y perfeccionado por todos. Cada uno empezó desde los acuerdos de paz y siguieron transformándolo y siguieron modificándolo, solo con la única finalidad de enriquecer al rico y empobrecer más al salvadoreño. Sin escrúpulos, sin temor, iban cada vez a casa presidencial a recoger sobres etiquetados mensualmente con más de $5,000, y sin escrúpulos y sin temor los guardaban tranquilamente, pensando que nadie jamás se iba a atrever a cortar con ese mecanismo de corrupción.
Esta Asamblea Legislativa no solo creó esta comisión, sino que también se dio la tarea, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, a señalar y hacer las modificaciones necesarias para que los delitos de corrupción jamás prescriban. Eso nos dio la posibilidad a nosotros y la libertad de poder ampliar las investigaciones o generar aquellos insumos necesarios para la Fiscalía General de la República. Hoy, sin temor, decimos que este informe seguramente seguirá abriendo investigaciones y encontrando culpables. Seguramente el tiempo ahora no será una barrera que impida para que los salvadoreños tengan acceso a la justicia. A todos los salvadoreños que le dieron seguimiento a esta comisión, no me queda más que decirles que no les fallamos. Cerramos con mucho orgullo este informe final en el cual establecemos que los sobresueldos fueron el mecanismo que más daño le causó a los salvadoreños. Porque no solo se estaban lactando funcionarios, sino también a la vez estaban lactando a funcionarios que jamás querían resolver las problemáticas como las pandillas. O sea que el salvadoreño en tiempos de Arena y el FMLN estaba condenado a que le robara el Estado y lo matara el pandillero. Pero esa historia cambió. Y con total orgullo les puedo decir que me voy satisfecha de esta comisión y con la plena certeza de que así como combatí la corrupción en esta Asamblea Legislativa, así será desde la Alcaldía Municipal de La Paz Este. Llegó una nueva manera de hacer las cosas y pues llegó el momento en el que El Salvador le toquen funcionarios buenos y me alegra muchísimo saber que hemos dado un paso más que quedará grabado en la historia de El Salvador y seguro muchísimas generaciones posteriores estarán preguntando en qué momento El Salvador cambió de rumbo y podremos decir que los nombres de los buenos y los honrados ciudadanos quedarán en los libros de la historia de este país. Así que, colegas diputados, establecimos un mecanismo, hicimos lo que estaba a nuestro alcance, pero sobre todo hicimos lo justo, lo legal y lo correcto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Muchas gracias, presidente. Sin duda, buenas tardes al pueblo salvadoreño. Sin duda alguna, la comisión cierra un ciclo. Ha sido creada por una iniciativa del presidente Ernesto Castro, que nos pidió a este grupo de diputados y nos juramentó en el Pleno la investigación de los sobresueldos. Eso en El Salvador marca un hito importante porque estas comisiones en las anteriores legislaturas que se han conformado no siempre dieron resultados porque eran utilizadas como un instrumento de confrontación entre los grupos parlamentarios nada más. Nunca se llegaba definitivamente a un resultado. Lo que marca este informe final, si bien es cierto, es todo un mecanismo de corrupción, es el inicio de cómo el Estado, cómo a través del Estado, cómo a través de la función pública, se comenzó a robarle al pueblo salvadoreño. Y no solo a robarle, sino a institucionalizar la corrupción como herencia. Aquí se tuvo a Cristiani, no se tuvo a Calderón, pues ya está fallecido. De Paco no sabemos si está muerto, si está, dónde está. A Saca, que está preso. Funes, que está prófugo. Y Sánchez Serén, que está prófugo. Y algo tienen en común todos los gobiernos: 30 años de corrupción. Es el robo descarado. Y de que sus funcionarios llegaban supuestamente a servir al pueblo, pero terminaban robando en efectivo. Y que aquí quisieron venir a maquillar, a ponerle nombre bonito a estos sobresueldos, a este dinero en efectivo, estipendios, salarios bonitos, etcétera. Pero que al final es eso lo que le hizo falta a este país por tantísimos años: escuelas, hospitales, medicamentos, tanta gente a la que se le pudo ayudar y que no se pudo, porque un grupo de sinvergüenzas se ponían de acuerdo para desfalcar, para sacar el dinero de las arcas del Estado, de todas las formas posibles. Y ahí tenemos las asquerosas
cuadros o fotografías que nos dejó los gobiernos del FMLN, donde sacaban dinero del banco en bolsas de basura, que allá lo llevaban para otras naciones. Y esa fue la burla de todos los políticos. Nosotros acá lo que hemos hecho es generar ante el pueblo, ante la opinión pública, y hacer que estos sinvergüenzas que se han sentado acá aceptaran que sus incrementos patrimoniales no venían producto de dinero lícito. Por supuesto que era dinero ilícito. Es que 2 más 2 es 4 y a ellos les daba 6 y nunca pudieron justificar de dónde sacaron los otros 2 más. Entonces eso es importante que el pueblo sepa. Finalizamos, no es que esta comisión ha pausado la investigación y nos quedamos de brazos cruzados. De hecho, hemos presentado junto con la comisión en 2 ocasiones ante la Fiscalía y que ya ellos llevan avances y que ya es un tema de Fiscalía General de la República. Esta comisión estaba para investigar y se ha hecho muy bien. Y yo en eso sí quiero agradecer el trabajo que cada uno ha hecho. El presidente Jorge Castro, que ahora ya pasará a ser alcalde también en Santa Ana Oeste, Walter Coto, colega diputado que continuará en esta legislatura, la diputada Marcela Pineda, colega que pasa a ser alcaldesa de La Paz, el diputado William Soriano, que también será diputado en esta legislatura, y mi persona, que hemos estado integrando esta comisión y que hicimos todo lo posible. Y algo que nos facilitó a nosotros este proceso de investigación es no tener las manos manchadas, ni estar vinculado a ningún proceso corrupto, y que teníamos solvencia moral para investigar desde el nombrado por un presidente hasta presidentes corruptos como Cristiani, que se sentó aquí y que gracias a haber abierto su boca en esta comisión, ahora el Estado le tutela todos los bienes que hizo con dinero producto del pueblo y que va a ser regresado a los salvadoreños. Y eso para nosotros es la mayor satisfacción en esta comisión, el haber dado un resultado. De aquí dependerá también que la Fiscalía continúe con los procesos, porque estamos hablando de que son más de 600 personas vinculadas al tema de recepción de sobresueldos en todos los gobiernos. 30 años de robos, de desfalcos, de corrupción, que llegaron a su fin. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque vean muy bien lo que hace un funcionario, vean muy bien lo que hace un presidente. Cuando el presidente Bukele, hace unos meses, antes de dejar sus funciones como presidente de la República, reúne a todo su gabinete y le pide al fiscal investigar uno por uno a sus funcionarios. Y esa investigación va a arrojar resultados. Y aquel funcionario que haya tocado un centavo de los salvadoreños, por supuesto que va a tener un castigo. Y no solamente un castigo de devolver lo robado, sino ya sabemos en este gobierno lo que le toca a aquel que roba, a aquel que toca el dinero del pueblo. Por supuesto que me pregunto dónde está Arena esta tarde, que conforma esta comisión, que aquí debería de estar. Ahí está. ¿Dónde está Arena? Ausente totalmente. No que han estado allí publicando que han cambiado, que están pidiéndole perdón al pueblo, que ahora van a expulsar al corrupto. El mayor corrupto se llama Félix Alfredo Cristiani, que fue el que diseñó este mecanismo de corrupción que llegó hasta Sánchez Serén. Entonces, ¿cuál es la coherencia que tenemos? Hoy nosotros como diputados concluimos este informe final satisfechos por la investigación realizada. Agradecerle nuevamente al grupo de diputados que estuvimos aquí al frente y pues decirle a la población, misión cumplida con respecto a esta investigación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, realmente aquí hay que resaltar un par de cosas, ¿sí? Aquí habían 3 modos de operar y creo que eso ha quedado claro, el pueblo salvadoreño lo tiene claro. Una era, operaba en el órgano ejecutivo, sí, era ellos decían una nivelación salarial, pero hay que dejar claro rotundamente que ya hay una ley de salario que determina cuánto debe ganar cada funcionario. Entonces ahí ellos lo manejaban como una nivelación salarial, pero era un delito porque también violentaba una ley que tiene rango secundario y no se puede anteponer un manual, ¿sí? Que nada más con efectos de codificación. Eso por un lado. En segundo término, era un modus operandi hacia
la impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se le daba sobresueldos donde ya no operaba una nivelación salarial, si no salía de un órgano a otro órgano, se le pagaba, por ejemplo, los sobresueldos a la Sala de lo Constitucional. Ya los magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen un salario muy bueno, por cierto. Entonces no había una nivelación salarial, sino el único fin y la motivación era comprar impunidad, ¿sí? Que las resoluciones de la Sala fueran acordes a lo que determinaba el órgano ejecutivo en ese entonces, compradas. También había otro tipo de delito, que era cuando se le daba el dinero a los diputados, ¿sí? ¿Por qué el órgano ejecutivo le daba dinero a los diputados? Bueno, porque querían que estos acompañaran definitivas votaciones en las cuales estos grupos de poder tenían un interés claro. Entonces compraban esos votos de esos diputados. Y la otra era que le daban dinero a los perseguidores de delitos, ¿sí? Le daban dinero a la Corte de Cuentas, le daban dinero al fiscal general de la República. Aquí ya no podemos hablar de nivelación salarial. Ya ellos tienen su salario, tienen un presupuesto, y en ese presupuesto llevan el salario que tienen, que no son salarios pequeños, no eran salarios pequeños. Entonces ustedes pueden ver cómo el tema de sobresueldos, uno de mis colegas lo mencionó, compraba gobernabilidad, eso compraba, ¿sí? Hoy la gobernabilidad es dada por el pueblo. En ese entonces la gobernabilidad era comprada, no para favorecer al pueblo, sino para favorecer estos grupos de poder. Pero también hemos descubierto en la tramitología que se ha efectuado, William Soriano lo mencionaba, hemos pasado tardes leyendo documentación, hemos hecho una estrategia, le pedimos un informe a probidad de la Corte. ¿Por qué a probidad de la Corte? Porque el resultado de esto era un señalamiento del incremento patrimonial. Recuerden, pueblo salvadoreño, que los funcionarios hacemos una declaración inicial y al salir hacemos otra declaración de salida. Entonces, probidad de la Corte hace el cruce para ver realmente con cuánto se entró, ¿sí? Cuál era el salario y cuál ha sido ese incremento no justificado. Entonces, como es parte de una institución que tiene esa facultad, la certificación, óigalo bien, emitida por probidad, goza de fe pública. Estos son los documentos que le hemos dado a la Fiscalía, ¿sí? Entonces, hay que entender que esta comisión hizo esa labor y esa tramitología en la cual se recolectó documentación pertinente que le está sirviendo a la Fiscalía. Descubrimos complicidad en instituciones que debieron haber generado una postura, pero no lo hicieron. Como ya lo mencioné, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, se quedaron cruzados de brazos. Descubrimos que las cortes la Corte Suprema de esos momentos evitaban que se diera el resultado final del incremento patrimonial no justificado. Había una orden hacia probidad de los magistrados que no tocaran a ciertos funcionarios. Delicado, ¿sí? Yo quiero hacerle ver al pueblo salvadoreño que nosotros como comisión recibimos un mandato y ese mandato lo hemos realizado a cabalidad, ¿sí? Yo felicito a mis colegas porque aquí se generó una postura, ¿sí? Con carácter, con definición, en la cual todos los colegas diputados de Nuevas Ideas peleamos de frente contra estos grupos de poder, en los cuales habían personas jamás tocadas como Cristiani. ¿Cuándo se había sentado Cristiani a responderle al pueblo salvadoreño? Aquí se le citó, ¿sí? Con esa postura que nos ha determinado, con esa fuerza que nos da esta visión del presidente Bukele y con esa fuerza que también nos regala el pueblo salvadoreño. Realmente nos sentimos orgullosos como diputados, como parte de esta comisión. Creo que le hemos cumplido al pueblo salvadoreño, le hemos cumplido al mandato que nos dio esta Asamblea Legislativa, y este día precisamente se presenta este informe que será presentado, valga la redundancia, a la Fiscalía, si así lo define el Pleno, y que vamos a poder
de alguna manera contribuir a esa investigación que bien lo decía el diputado Castillo, está llevando su curso en la Fiscalía. Ya tenemos resultados como lo relacionado con Cristiani, también como lo relacionado con Beto Romero, ¿sí? Aquí hay que hacer ver que esta comisión le ha dado frutos al pueblo salvadoreño dentro de las facultades que tenemos, ¿sí? Entonces aquí hay que entender que a esa comisión no le compete la facultad de ir a agarrar al exfuncionario e irlo a meter preso. Eso es una facultad de la Fiscalía y conlleva responsablemente una investigación. Nosotros hicimos una investigación con antelación a esto, recolectamos la documentación y esta documentación es la que ha sido entregada a la Fiscalía y la Fiscalía está siguiendo el proceso correspondiente precisamente en contra de cada quien y con el análisis respectivo jurídicamente hablando para poder determinar qué clase de delitos hay.